Bueno, partimos esta pauta B este miércoles 22 de abril saludando de inmediato a Andrés Vial, que se encuentra junto a mí. ¿Cómo estás, Mirna? Haciéndote compañía como los miércoles. Es tan esperado este momento, por supuesto. Andrea Moleto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno. Y don Mauricio. Y Mauricio. Bueno. Andrea y Andrés. Bueno, Muy chiquillos, bien, me imagino que está clara la partida. ¿Partes tú, Andrés Vial? Pues usted dueña yo de casa. juego, yo soy la dueña de casa. ¿Qué parte? No, Jefa de hogar, podríamos decir. No, lo que pasa es que me llama tanto la atención, fíjate que uno está de repente en las páginas web revisando y aparece ministra Carla Rubilar, no fue un error suspender las clases. Ministro Blumel, no fue un error. Me pregunto, ¿cómo queda acá de verdad la situación del gabinete? Yo creo que acá lo que pasó ayer con el ministro Mañalich, a ver, lo voy a decir en buen chileno, le hace falta un tate quieto, porque yo creo que aquí de verdad ayer se desbordó. O sea, siento no que... se lo manda a decir con nadie. No, es que ¿saben por qué? Porque siento que la autoridad llamada a dar tranquilidad a la población, a establecer el foco, ¿no es cierto?, de atención puesto en cómo aplanamos la curva y cómo efectivamente hacemos frente a esta crisis que se nos viene también económica terrible, tiene que guardarse ciertos gustitos personales para otro momento si lo quiere, porque acá ayer abrió 3 flancos y con esto termino. Embajador, el tema de los alcaldes, ¿no? Y hay un tercero que se me va. Con la prensa. El tema con la tercera. 5. Ya, pero es que claro, lo que pasa es que lo de la tercera era... Ya, Andrea Moleto, parte tú. No, más que partir te iba aportando. Yo conté, que vamos sumando, porque yo conté 5 en los últimos días. Es verdad que, Mirna, tú estás siendo más precisa ayer. Yo conté 5, mira. El tema con China y el embajador. El tema con los medios de comunicación, porque eso fue en general, fue un entrevero con la tercera, pero al final habló de los medios en general. Los alcaldes, Chile Vamos y sus propios ministros. Abrí 5, además del gran relevante que tiene, lo que tiene que estar comandando, que es lo sanitario. O sea, 5 extras innecesarios, 5 más. ¿Para qué? ¿Por qué? Y yo creo que aquí hay un tema que aquí coincido contigo, Mirna. Hay algo que el ministro, de hecho, ayer dice que nadie le ha quitado el piso, que él no quiere ningún cargo, por lo tanto, él la verdad es que dice las cosas como son. Y yo creo que aquí hay una línea bien clara entre una cosa que es el carácter, los modos, las maneras, y otra cosa, derechamente, que son problemas políticos, finalmente, ¿no? Recordemos, y aquí quiero hacer la comparación porque la propia Elia Molina habló de sí misma diciendo que ella no quería criticar al ministro porque ella era bien parecida en carácter. También como que se iba un par de pueblos más allá. Recordemos que los dichos de ella le costaron el puesto también. Entonces aquí hay algo que hay que ser más cuidadoso aún. Yo creo que no estamos para darnos, tal cual como tú dices, esos gustos, y una cosa es el carácter y no querer cargos, y otra cosa son derechamente, para mi modo de ver, errores políticos. Sí, son 5 salidas como enumerada Andrea Moleto. Esto viene a poner en nubes en medio del que yo creo, a mi juicio, ha sido hasta ahora en términos de números un desempeño de acuerdo a lo que ha llevado el gobierno como estrategia para enfrentar la pandemia. Los números están acompañando al gobierno, pero esto pone nubes, pone nubarrones, en algunos aspectos hasta chubascos sobre la gestión del gobierno, y sobre todo de los 5 puntos que ponía Andrea y aquí hemos conversado, a mí el que más me preocupa tiene que ver con los colegios, tiene que ver con la vuelta a clase, tiene que ver con el mensaje que le entregamos a la población, uno como autoridad, cuando hemos estado durante más de un mes, quédate en casa, toma los resguardos, y el ministro al final dice, a ver, no sirve para nada al final que hayamos suspendido las clases por A, B, C motivo. ¿Qué señal como autoridad le estamos enviando a la población? Porque lo otro, la pelea con los medios, a ver, es Jaime Mañalich, aquel que viene a aprender una pelea con Jaime Mañalich, sabe quién es él, y si entras en su terreno va a estar eternamente en esta pelea. Las otras también con ministro también son importantes, pero yo creo que esta afecta directamente a la población, tiene que ver con un tema súper sensible en los hogares, que es el retorno a clases. La señal es tan distinta a la que envió, por ejemplo, ayer el ministro de Educación, radicalmente distinta. Ahí estamos hablando de una decisión que se tomó en un órgano colegiado, que es este consejo del COVID-19. Y que incluso a mí me tocó ayer conversar con Jimena Aguilera, epidemióloga, que ha sido una de las voceras en este tema de este consejo, y decía aquí, lo que más se tomó en consideración en marzo para suspender las clases, me lo dijo ayer, fue el tema del clamor popular, derechamente, la presión popular y de los alcaldes. Más que el tema epidemiológico, hay un tema que es más importante y que hay que aquilatar. Y obviamente aquí el ministro Mañalich lo que hizo ayer fue sencillamente barrer con todo.
Mauricio. Sí, hay una lectura que uno puede tratar de hacer de por qué pasan estas cosas. Y me acordaba de casos anteriores en los que dichos que se salen de cauce de autoridades y fundamentalmente de ministros, a veces son otras autoridades, intendentes o jefes de alguna área, se salen de cauce complicando al mismo gobierno al cual pertenecen. Recordemos frases del gobierno anterior, incluso para transversalizar un poquito la conversación. ¿No es cierto? Cuando el ministro Nicolás Izaguirre hablaba de quitarle los patines, entonces dejó la embarrada porque le hizo un flaco favor a la propia causa de su propio gobierno cuando se discutía la reforma educativa. Los poderosos de siempre en la reforma tributaria. Exactamente, por ejemplo, ahí de Paula Walker en algún mensaje, que también complicó y dio un carácter conflictivo, ideológico, ¿no es cierto?, a una pelea que estaba dando ese gobierno por legislar en materia tributaria, etcétera. Bueno, hemos visto en este gobierno, pero una seguidilla de situaciones como esa. Las declaraciones que más de una vez hizo el entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, que al final también le terminan costando el puesto, los bingos, en fin. Después la ministra Cubillos en Educación, pero termina siendo ella la que renuncia, pero habiendo generado un clima que no podía ser más adverso políticamente, donde no ayudaba a sus propias causas y a las del gobierno. Bueno, algo así tal vez es lo que se está viendo con el ministro Mañalich, porque está perjudicando una performance que el gobierno podría estar luciendo en este minuto y concitando apoyos, colaboraciones, actitudes totalmente distintas, pero que genera actitudes adversas, iracundas, furibundas, contrarias finalmente. Entonces uno se pregunta, bueno, este tipo de situaciones ¿se dan porque los presidentes avalan a sus ministros, porque simplemente los toleran, porque ponen en la balanza otro tipo de logros, en fin, y bueno, y el costo son estos dichos y estas imágenes adversas que se generan? ¿O hay al contrario una cuenta corriente contra la cual está girando, en este caso ahora Mañalich, y que de repente le puede también pasar factura? Porque una cosa también es que se den estos desaguisados como en régimen, en situaciones más o menos normales. No sé si hay plena normalidad nunca en política, pero más o menos normales, o él tiene una cuenta corriente más abultada porque estamos en crisis y porque sacarlo ahora sería más costoso todavía para el gobierno. Todas esas preguntas yo creo que caben. Bueno, evidente que sacar a Mañalich ahora sería absolutamente costoso para el gobierno, justamente cuando estamos viendo buenas cifras, cuando el mismo gobierno está subiendo las encuestas, cuando el mismo gabinete está siendo bien valorado en su conjunto respecto de la respuesta, pero eso no quita que uno se tenga que preguntar, bueno, ¿hasta dónde resiste esta cuenta corriente? ¿Cuándo va a tener que empezar a usar la línea de crédito y cuándo finalmente la línea sobre crédito se le va a acabar? Porque todo tiene un límite. O sea, yo puedo entender que él diga, hay un famoso video que circula, por supuesto, en redes, tengo protección, ¿cómo era? Enfrentando a un periodista de Canal 13, claro, cuando protección muy poderosa, tengo a mí no me va a pasar nada. No, claro, lo que pasa es que además hoy día parece que la línea de crédito, igual que los créditos PYME, tienen aval del Estado. Exacto, tiene su FOGAPE. Pero es que todo tiene un límite, pues Mauricio, pues sí, a ver, tú mismo lo decías respecto de otros ministros en el pasado, cuyas palabras los han sepultado finalmente. O sea, todo tiene un límite porque aquí hay una responsabilidad de Estado. Él no está para... Yo creo que esto es distinto. Claro, pero es que no está para empezar a pelear por Twitter. O sea, yo ayer veía cuando la misma Tercera titulaba diciendo, bueno, el gobierno ha dado un respaldo respecto de, ha dicho, se refería específicamente a lo que Carla Rubilar había contestado sobre esta pelea respecto de si los medios mienten y lo particular que le había pasado con la entrevista a Subú a este medio, a la Tercera. Y él contestaba con signos de interrogación. Entonces yo me preguntaba, pero ¿dónde un ministro que está tapado de pega tiene tiempo para meterse en peleas tan chicas que no están para él? O sea, él no está para eso. Se lo dijo Mario Desbordes. O sea, prácticamente de la coalición del que fue su partido alguna vez, creo que militó alguna vez en RN, si no me equivoco, Mañalich, si no, quizás estoy equivocado, pero era más afín a ese partido, y se lo dijo Mario Desbordes hace un par de días. O sea, menos tuiteo y más trabajo. O sea, la cantidad de Twitter, si uno ve el día domingo, por ejemplo, del ministro Mañalich, es impresionante. Justamente el día de la entrevista en Mesa Central con Iván Valenzuela, cuando habla todo el tema de la prensa y saca toda la artillería que sacó y después desencadenó estas 2 jornadas de declaraciones de Mañalich, la cantidad de Twitter entre el domingo y el lunes es realmente impresionante. En esta coyuntura uno le llama la atención cómo un ministro está tan pendiente, tan pendiente de lo que dicen de él, de lo que se opina, más de lo que hay que hacer. Ahora, yo me pregunto, no sé, perdón Andrea, te doy la palabra de inmediato, ¿qué pasa con el ministro Raúl Figueroa? ¿Cómo queda con esa desautorización? ¿Cómo te sentirías tú si tú tienes un Tupar, que es la voz oficial de la pandemia, y te está diciendo que fue un error? ¿Quedas pero
pero totalmente desautorizado. O sea, al día siguiente hay que presentar la renuncia. Andrea. El ministro Figueroa ayer quedó como rey porque él hace la enmienda de lo que dice Mañalich, mediante un mensaje ante una cámara ahí que le grabó en su oficina. Pero es que igual queda como un desorden, rarísimo, pues. ¿no? Ese mensaje yo lo encontré, la verdad, bien curioso el del ministro. Y aquí, fíjate que justamente lo que tú dices, Mauricio, yo quería hacer una comparación que quizás recordemos que nosotros venimos de un estallido social, de una falta de conducción política, y creo que el ministro Mañalich tiene algo que no sé si es tan fácil de reemplazar en estos momentos. Uno le gustará o no, pero sí tiene autoridad. Creo que eso tiene un carácter que lo que es su virtud es su debilidad también. O sea, casi siempre las fortalezas de uno son las debilidades de uno. Entonces creo que tiene eso. Yo cuando vi al ministro de Educación en ese video grabado por sí mismo prácticamente, también me bajó como una duda, ¿no? Encontré que era medio curiosa la forma en la cual tratar de contestarle al propio ministro Mañalich. No sé, a mí me pareció una performance demasiado modesta, quizás, no sé, para la necesidad que uno tiene como padre y apoderado, ¿no? Ahora, es evidente... Pero viste las reacciones que hubo, porque efectivamente, es que todo es raro, estoy contigo, esto es muy raro, o sea, que un mismo ministro tenga que salir como enmendando al otro... Pero ¿cómo no vaya a llamar por teléfono a un medio para que te haga una entrevista, que sería como ya pero es que eso no está en uso por las razones del distanciamiento social. Si uno ve los noticieros, son puras cuñas, como decimos nosotros, grabadas en los livings. O a puerta cerrada en la oficina. Telefonazo, no sé. Claro, pero de acuerdo, pero lanzó su mensaje Figueroa y yo al menos revisé las reacciones que hubo, y desde la oposición, como están todos odiando tanto a Mañalich, para decirlo un poquito brutalmente, todos valoraron lo de Figueroa. Qué bien Figueroa, que sale a aclarar que es una decisión de gobierno, y lo dijeron parlamentarios incluso de la oposición en sus redes. Pero no solo la oposición, Mauricio, o sea, si lo que dice Andrés es súper cierto, o sea, ayer se echó encima incluso la gente de su sector, a los alcaldes de su sector. Mañalich, claro. Por eso mismo todos valoraban a Figueroa. Entonces, en esa pelea, en esa controversia de cuñas y de declaraciones, el videíto de Figueroa, además con un cierto tono de, entre comillas, grandeza, porque, ¿no es cierto?, planteaba que esta es una decisión del gobierno, que se toma disciplinadamente, no estoy citándolo textualmente, pero reivindicó él la disciplina gubernamental que había roto Mañalich. Entonces eso se le valoró incluso desde la oposición. Pero mira, yo sumándome a Andrés, yo entiendo, Andrés, lo que tú dices, que sin duda lo más importante aquí es el retorno a clase y todo lo que ha pasado en torno a eso. Contra afectación de las palabras de Mañalich. No, pero también, fíjate que en otro lugar, en otro nivel, lo que pasa con el embajador también es tema, porque la te genera... de ayer yo la encontré que lo de ayer era delirante. Cosa rara. O sea, imagínate, tenemos a un embajador que nuevamente le dice: no conozco el compromiso de nuestro gobierno de donar ventiladores. Lea, next, viene el ministro y dice: el gobierno nos va a donar. Entonces, yo quiero saber aquí, ¿ustedes se imaginan lo que le genera a una persona común y corriente que está pasando por la calle y escucha esto? No entiende nada. ¿A quién le creo? Le creo entonces al ministro cuando me está diciendo que se está aplanando la curva, si él mismo se contradice con un embajador, además, con el que cuidado que nos vayamos a contradecir, porque bravo del verbo. Entonces, no es menor, pues. Andrea. Yo creo también hay otra de las cosas que es evidente que avala al ministro Mañalich, es que la estrategia que se está tomando es una estrategia arriesgada, en la cual las declaraciones, al menos del presidente de la República, que uno ha escuchado, están muy alineadas. O sea, aquí hay un ministro que está haciendo frente también a una estrategia que no todos los países han utilizado, estas cuarentenas movibles, esta idea de la nueva realidad. O sea, aquí hay también un escudo humano en una estrategia riesgosa que también tiene un personaje que empuja hacia un lugar en que yo creo que aquí el presidente de la República está totalmente alineado también. Pero, Andrea, o sea, veo ahí... No, que a mí me pasa un punto. Dale. Y te he escuchado sobre todo los argumentos, que en el caso de Mañalich a mí me pasa que como que lo veo, sobre todo en la pauta de ayer con el embajador chino y la respuesta que da al tema de los colegios, que está reaccionando, y es el peor lado de Mañalich, desde la emoción.
él está pauteando desde la emoción, desde muchas veces sus berrinches, derechamente. Y cuando, para mí, lo de ayer, lo del gobierno chino, con el gobierno chino, es una reacción a lo que le pasó el día domingo y el día lunes con la tercera. Lo que sucedió, por ejemplo, ayer con el tema de educación, también es otra reacción frente a los alcaldes. Cuando tú empiezas tu accionar a reaccionar desde la emoción, desde la rabia, la alegría, lo que sea, desde la emoción, siempre va a ser un camino errático. Reaccionar desde la emoción en cualquier aspecto de la vida, cuando tú llevas sobre todo un tema tan delicado, creo yo que siempre va a ser errático. Bueno, no, totalmente. Exacto. Sí, lo que yo creo que estamos analizando es cuáles son, desde dónde sigue o dándole una vuelta es por qué el ministro Mañalich sigue ahí pese a todo esto que consideramos, estamos todos de acuerdo que son desaguisados, francamente. O sea, sí, porque exabruptos. Mira, toda la performance en realidad, insisto en que podría estar sirviéndole al gobierno para incluso, no te digo yo, sacarse una foto levantando las manos. Tipo ministro de Educación Yasna Proboste, año Bachelet 1, no. Pero sí estar concitando elogios, incluso de sectores que fueron en un principio muy críticos de su política para enfrentar el coronavirus. Porque efectivamente las curvas están siendo bien sorprendentes, más allá de que en una de esas se nos dan vuelta en una semana más y hay un brote por ahí. Basta que haya algunos pocos brotes en ciertos puntos para que todo se desequilibre un poquito, claro. Chiquillos, pasemos pero no está siendo así. Y bueno, y esto está costándole, está significándole un costo al gobierno. Entonces algo tendrá que pasar. Mira, yo decía el otro día, Mina, ¿te acuerdas? En otro de los paneles de esta Pauta B. Aquí lo que uno quisiera creer es que todo sea una maniobra distractiva, esto ya es súper conspirativo, para que probablemente en unos pocos días más nos enteremos que llegaron los ventiladores chinos. No sé si ya no son 1000, pero quizás no 500, y quizás son menos. ¿Ah? Ya llegaron unos. Claro, pero es que son unos pocos que parece que han podido... Sí. Pero es que eso queda súper poco claro finalmente. ¿Estos corresponden a cuáles? ¿A los donados, a los comprados? De la CPC. Ah, no, pero es que eso aparte. Ah, ya, yo digo, los regalados. Yo digo los donados por el gobierno. Los regalados, ya, perfecto. Porque todos niegan, Xubú, el embajador, no sabe, o dice no saber. Mañalich insiste que sí vienen. Ayer vuelve a repetir que vienen incluidos ventiladores chinos en los próximos donativos gubernamentales chinos. Entonces... uno dice, bueno, ¿será que aquí hay una maniobra distractiva por la guerra mundial de los ventiladores? Y en una de esas, en una semana más, aterrizan los ventiladores. O sea, claro, si eso ocurre, ante esta ya escepticismo general que comparto, me como mi sombrero, decía yo el otro día, porque es el viejo dicho de historieta, ¿no es cierto? Bueno, si algo me desmiente todo lo que yo había creído, bueno, termino comiéndome mi sombrero. Ojalá nos podamos comer el sombrero todos y los ventiladores lleguen. Bueno, chiquillos, vámonos a otros temas que le importan harto a la gente y que tiene que ver con lo que está pasando con las famosas suspensiones temporales de los salarios, la famosa ley de protección del empleo. Hoy, la ministra precisaba sus declaraciones de ayer cuando dijo que ojo con aquellas empresas que se quieran, lo digo yo, lo traduzco yo en buen chileno, subir por el chorro. Ella hablaba de que hay penas de cárcel para aquellos que echen mano a esta famosa ley de protección al empleo no teniendo las condiciones para aquello, porque tiene que estar muy bien establecido. Si sigue percibiendo ingresos, bueno, ahí tú le preguntabas, Mauricio, qué pasaba con una empresa, por ejemplo, que sigue vendiendo online. Ojo que un ejemplo súper concreto es Ripley, porque Ripley acoge a todos sus trabajadores de retail, de cuántos son creo que son 45 tiendas en todo el país. Yo entiendo que todos los trabajadores presenciales naturalmente se pasaron a ley de protección del empleo. No sé lo que pasa con respecto a aquellos trabajadores como los que reparten, por ejemplo, los que tienen que hacer el despacho a domicilio de las ventas online. Que no sabemos si es una empresa, si es un trabajador de Ripley. Exacto, puede ser externo. Pero tú le preguntaste sobre eso, Mauricio. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí, por lo que nos dejó claro la ministra, hay un abanico de escenarios distintos. Entonces, finalmente, puede pasar que una empresa que efectivamente tiene un canal online, está por ahí rentando, y eso le da para financiar incluso los sueldos de los trabajadores que no están en el canal online, que están en tienda, pero como los ingresos online no solo siguen siendo igual, sino incluso se han incrementado en este tiempo de crisis, puede estarle dando más plata a la empresa para pagar los sueldos de los demás también. Entonces ahí hay una ecuación que se complejiza un poquito, por lo que le entiendo yo a la ministra. Por ejemplo, en ese ámbito, fuera de el ejemplo que nos daba del fútbol,
de que ella no manejaba mucho los datos ahí de cómo se componen los ingresos del fútbol en términos porcentuales, pero si los ingresos del canal del fútbol permiten solventar una parte mayoritaria de los ingresos de los clubes, en una de esas no corresponde tanto acogerse a la ley de protección del empleo, porque hay porque hay una, digamos, hay una fuente ahí que sigue vigente. Entonces tendrían que justificar muy bien en qué parcialidad de su contingente laboral aplica la ley de protección del empleo y en cuál no. Es un tema súper que depende de cada industria. Depende de cada industria. Sí, en el caso depende del fútbol, de cada por ejemplo, rubro. sí. En el caso del fútbol, por ejemplo, los clubes que no son grandes reciben prácticamente 200 millones de pesos al mes del canal del fútbol, y obviamente cuando pasa esta coyuntura, a muchos de los que estamos afiliados al canal del fútbol, el cable operador nos deja de cobrar, es decir, que el canal del fútbol deja de recaudar esa plata. O sea, se genera, cada industria o cada maestro tiene su librito, de alguna forma, como se dice en la jerga económica. Entonces la justificación va a ser bien enredada, porque puede que haya motivos para sospechar de la justicia de acogerse o no a la ley en determinado caso, y la empresa va a tener que justificarlo, supuestamente. Por ejemplo, si alguien denuncia o si los mismos trabajadores denuncian, porque ese es un canal que ella reivindicó que existe. Cualquier ciudadano o cualquier consumidor o cualquier trabajador puede denunciar si es que su empresa está aparentemente usando mal esta solución.